correspondiente a la práctica número 4, divisor de voltaje y divisor de corriente de la materia de circuitos eléctricos. Comenzaremos por describir los materiales utilizados. En este caso se usó la protoboard, un multímetro, una fuente de 5 volts, en este caso se utilizó un cargador para celular adaptado, resistencias y cables. Bueno, para comenzar vamos a explicar lo que fue el armado del circuito. En este caso pues ya fue realizado. Y primero vamos a hacer un control de las resistencias. Aquí tenemos 8 resistencias. Tenemos resistencias con valor de 100 ohms. En este caso encontramos aquí, aquí y aquí. Resistencias de 330 ohms. Encontramos aquí, aquí y aquí. Y dos resistencias de 1 kilo ohm aquí y en la parte superior. Bueno, para empezar, el esquema de nuestro circuito nos marca que la primera resistencia debe estar conectada a la parte positiva de la fuente de voltaje. Es por eso que este cable y la terminal de esta resistencia comparten la línea. En la fuente de voltaje, obviamente, vamos a conectar la parte positiva en todo lo que es esta línea para que llegue el voltaje hacia esta parte. En este sentido, ya está conectado este terminal con la parte positiva de lo que va a ser la fuente de voltaje. Posteriormente nos marca el esquema que va a venir una resistencia de 100 ohms que va a estar en serie con la anterior. Es por eso que sus terminales van a compartir esta línea. A su vez de esta última, de su terminal de salida, vaya, viene un circuito que va a estar en paralelo. Es por eso que colocamos dos cables. En este caso un cable superior y un cable inferior. Sin embargo, estos en su parte terminal no van a compartir, esto con el objetivo de que, bueno, en la parte superior se va a conectar una resistencia de 100 ohms y en la parte inferior se va a colocar una resistencia de 330 ohms. En este caso coloqué la resistencia una línea antes para que no comparta terminal, porque en ese caso también estaría afectando la resistencia superior. Con la parte superior también tenemos una resistencia de 330 conectada en serie con la de 100 que está en la parte superior, y es por eso que sus terminales, la de salida de la de 100 y la de entrada de la de 330, comparten una línea en el protoboard. Por otro lado, en la parte inferior, que tenemos esta resistencia de 330, vamos a conectar un cable, puesto que vamos a tener un minicircuito, por decirlo así, que va a estar en paralelo. En este caso, este cable nos va a conectar a esta otra línea, donde vamos a tener las dos terminales de entrada de las resistencias que van a estar en paralelo y que están marcadas así en el esquema. Vamos a tener en la parte superior una de 330 y en la parte inferior una de 1 kilo ohm. En este caso sí comparten lo que es la terminal de salida en la misma línea, puesto que, como mencioné, pues es un minicircuito. Y bueno, en este circuito finalmente nos marca que hay una última resistencia que va a llegar a lo que es la parte negativa de nuestra fuente de voltaje, en este caso, bueno, la tierra. Es por eso que se colocó esta resistencia, que es de 1 kilo ohm, hacia lo que es la tierra, hacia la entrada negativa de lo que es donde estará la fuente de voltaje, y que nos estaría cerrando el circuito. Sin embargo, para poder conectar todos los componentes utilizamos cable. En este caso, para conectar este mencionado minicircuito, colocamos un cable desde la línea que comparte las dos terminales de salida de estas resistencias hasta la línea donde está la terminal de entrada de la resistencia que cierra el circuito. Sin embargo, tendríamos la parte superior abierta, es decir, que no estaría conectada al circuito, y es por eso que colocamos este otro cable blanco desde la terminal de salida de la resistencia de 330 hasta la misma línea donde se encuentra la terminal de entrada de la resistencia de 1 kilo ohm. Es así como tenemos la construcción de nuestro circuito. Ahora pasaremos a la parte de las mediciones. Perfecto, entonces ahora vamos a comenzar con lo que es las mediciones del circuito. En primera instancia, pues vamos a hacer las mediciones de los valores reales que tiene cada una de las resistencias, y con motivos de no afectar el armado del circuito que ya está, pues simplemente he colocado aquí las entradas del multímetro para ir colocando cada una de las resistencias y poder medir su valor real. En este caso, pues vamos a colocar lo que es la primera resistencia para poder medirla. Y prendemos el multímetro. En este caso, esta resistencia idealmente debe ser de 100 ohms.
Así que la coloco en lo que es la parte de 200 ohms en mi multímetro. Y me marca un valor de 98.8, 98.9, en este caso ya se estabilizó en 98.9 para nuestra primera resistencia. Vamos a regresarla al lugar que le corresponde en el circuito, nuevamente esto para no afectar lo que ya teníamos armado. Y vamos a tomar la siguiente, lo vamos a conectar al igual para poder medir nuevamente su valor real en este caso. Y el multímetro nos marca 98.4, sí, nos estabilizó en 98.4, por lo tanto esta resistencia mide 98.4 ohms. La regresamos nuevamente al lugar que le corresponde y tomamos la siguiente. Esta idealmente debería ser de 330, por lo que pues para empezar mi multímetro va a marcar un 1, lo que quiere indicar que pues tengo que aumentar el nivel. Muy bien, nos marca 324, 323 ohms. Tomaríamos el valor de 323 ohms. Regreso la resistencia al lugar que le corresponde. En este caso era compartiendo las terminales con los cables. Y pues a continuación voy a tomar la resistencia que le sigue. Coloco sus terminales que coincidan con las del multímetro. Y dado que debe ser una resistencia de 100, pues la bajo nuevamente al nivel de 200 y esta sí me marca 99.1 ohms. Voy a regresar la resistencia nuevamente al lugar donde estaba y voy a tomar la que le sigue. Esta idealmente debe ser de 330, entonces nuevamente vamos a marcar 1 mi multímetro. Le voy a subir el nivel y nos marca 323, 322, nuevamente como la anterior. Tomaremos el valor de 322 de esta resistencia. Voy a regresarla nuevamente al lugar en el que estaba. Y voy a tomar la siguiente, que también debería ser de 330 ohms. Bien, haciendo la medición también me marca 323 ohms aproximadamente. Nuevamente voy a regresar la resistencia al lugar en donde estaba. Y continuamos con esta. Esta ya tiene un valor un poco mayor, idealmente debería ser de 1000 de 1 kilo ohm. Voy a colocar lo que son las terminales para poderla medir. Y en ese nivel está perfecto porque me marca 961 ohms. Nuevamente regreso la resistencia al lugar en donde se encontraba y procedo a medir la última resistencia, que igualmente debería ser de aproximadamente 1000 ohms. Entonces procedemos a medir su valor real y en este nivel igualmente está perfecto porque nos está marcando 972, 973 ohms. Regresamos finalmente la última resistencia a su lugar, que era la que debía cerrar el circuito, y es así como terminamos las mediciones de los valores de las resistencias. Continuando con las mediciones para el circuito, ahora vamos a ver lo que es la resistencia total que tiene. Para esto coloqué una de las terminales de lo que es el multímetro hacia la terminal de entrada de la primera resistencia y la otra la coloqué junto con la terminal de salida de la última resistencia. De esta manera pues ya puedo ver la resistencia total de mi circuito. En este caso ya tengo el multímetro prendido y lo tengo en el valor de 2000 kilo ohms, viendo así que la resistencia total de mi circuito está en aproximadamente 1409-1410 ohms, es decir 1.4 kilo ohms.
Ahora voy a medir lo que es la corriente total de mi circuito. Para esto, bueno, ya conecté mi fuente de voltaje, que mencioné es un cargador que nos da aproximadamente 5 volts. Y he quitado el cable que cerraba mi circuito para este lado. Y conecté, bueno, lo que son los cables del multímetro en serie, esto para realizar la medición de la corriente total justamente. En este caso ya tengo el multímetro prendido y nos indica que son aproximadamente 3.68 miliamperes. Y bueno, ahora vamos a proceder a la medición individual de cada una de las corrientes en las resistencias. Y para esto, bueno, vamos a desconectar la terminal de salida de la resistencia y la vamos a colocar en otro espacio donde no esté compartiendo nada. Esto para que pues, se pueda hacer la medición. En este caso, pues la terminal de entrada la dejo en el mismo lugar. Sin embargo, la terminal de salida la he movido. Coloco una parte de los cables del multímetro que comparta en línea con la terminal de entrada de mi resistencia y otra que comparta línea con la terminal de entrada de la siguiente resistencia. En este caso veo que es 3.68, 3.69 miliamperes, que bueno, en realidad es lo que medíamos para la corriente total y esto es porque esta resistencia simplemente está en cero. Desconecto las de mi multímetro y regreso la resistencia al lugar que originalmente estaba. Ahora procedo a desconectar la terminal de salida de la siguiente resistencia y la coloco nuevamente en un lugar que pues no esté compartiendo. Puede ser la siguiente línea. Y procedo a hacer lo mismo. Coloco una parte del cable para el multímetro en la misma terminal y el otro en donde originalmente estaba conectado. En este caso nos da nuevamente un valor de 3.68, 3.69 miliamperes. Nuevamente porque esta resistencia está en serie con la primera y por lo tanto va a tener la misma intensidad de corriente que la corriente total de mi circuito. Regreso la resistencia al lugar original en el que estaba. Y ahora procedo a desconectar la siguiente resistencia, mover su terminal de salida a un lugar donde pues no se esté compartiendo con nada. Conecto una parte de mi multímetro y la otra a donde estaba conectada esa misma terminal de salida. En este caso ahora me marca un valor de 1.56 miliamperios. Seguimos, ya he regresado la resistencia que acabamos de medir, que fue esta de 330. Vamos a proceder con la de arriba, simplemente tengo que desconectarla y mover su terminal de salida. En realidad la entrada pues, la dejo nuevamente en el mismo lugar. Conecto los cables. Y reviso para mi multímetro que es de aproximadamente 2.09 miliamperes. Ahora nos vamos con la de la parte superior. En este caso ya la he movido porque la terminal de salida realmente estaba sobre esta línea. Ya moví su terminal de salida, simplemente conectamos los cables del multímetro
Y dado que está en serie con la anterior, debería de darnos la misma medición de corriente. Aquí, pues efectivamente, 2.1, 2.09 miliamperes más o menos para esta resistencia de 330 ohms. Bien, continuando con las resistencias del circuito, ahora movimos esta que originalmente su terminal de salida está aquí, donde he conectado ya el cable del multímetro, y lo moví acá donde pues no hay ninguna conexión en la línea. Coloco los cables del multímetro y en este caso me da 0.343 miliamperes, lo que quiere decir que son aproximadamente 344 microamperios. Ya he regresado esta resistencia a su lugar original y ahora procedo con la que está superior a esa. Ya he movido su terminal de salida, he conectado el cable sobre la misma línea y donde originalmente estaba esa terminal de salida he colocado el otro cable para el multímetro. En este caso ya me marca un valor de 974 miliamperes, lo que nuevamente nos indicaría 974 microamperios. Y para concluir con la medición de las corrientes individuales, ahora he movido la terminal de salida de la última resistencia, que es la que cerraba el circuito. Le he movido nuevamente a una línea donde no tenga conexiones. He colocado en serie un cable del multímetro y donde originalmente estaba esa terminal he colocado el otro cable. Nuevamente me da un valor de corriente de 3.69 miliamperios, que bueno, nuevamente pues es el valor de corriente total que teníamos. Y es que originalmente, si nosotros analizamos lo que es el circuito, pues en teoría está en serie con lo que es pues la entrada de voltaje para este circuito. Y por último vamos a proceder con la medición de los voltajes individuales en cada una de las resistencias. Para esto únicamente voy a colocar lo que son los cables del multímetro a las terminales de entrada y salida de las resistencias. Así, para la primera resistencia encontraríamos un voltaje de aproximadamente 0.340 volts, lo que indicaría 340 milivolts. Para la siguiente resistencia tendríamos un voltaje de igualmente 341 milivolts, dado que bueno, son el mismo valor de resistencia. Para la siguiente resistencia estaríamos encontrando un valor de 480 milivolts. Para la que está superior a esa encontraríamos un valor de 196 milivolts. Para la que está en serie con esta última encontraríamos un valor de 643 milivolts. Y para el último minicircuito encontraríamos un valor de voltaje de 360 milivolts y abajo debería ser el mismo puesto que están en paralelo. Por último, para la resistencia que cierra el circuito encontraríamos un valor de voltaje. Hay que subirlo. Encontraríamos un valor de voltaje de 3.35 volts.